buenas tardes a todos los seguidores de Cuba en Miami. Buenas tardes a todos mis seguidores presentes en el video. Gracias a todas las personas que son fieles seguidores de la página, que son fieles seguidores de Cuba en Miami, que dicen que, bueno, que usan mis videos para informarse de los temas de inmigración. Pues gracias a ustedes por escucharme y compartir con nosotros este espacio que tanto con tanto amor lo hacemos todas las semanas. Esta semana compartimos la noticia el día martes sobre los cambios a la ley de asilo, el requerimiento de que las personas ahora tenían que aplicar para asilo en un tercer país antes de entrar a Estados Unidos y tenían que demostrar o haber sido víctimas de tráfico humano y por eso no haber podido aplicar en otro país. Le di varios pros and cons y cómo puede afectar esta ley, cómo no puede afectar, algunas cosas que esta ley no tocaba. Entonces, si ustedes quieren saber más información, pues los invito a que busquen el video que fue publicado hace un par de días. El video está en la página de Cuba en Miami y también está en mi página de Facebook, Claudia Canizares, para que puedan informarse sobre este tema en específico. También los invito a poner sus preguntas durante este segmento y si pues llegamos a su pregunta, pues lo vamos a tratar de asistir. Lo primero que quiero hablar hoy son sobre las redadas de inmigración. Muchas personas, clientes y personas que no son clientes me han llamado y me han preguntado, Claudia, ¿qué hacer sobre las redadas? No es menos cierto que la semana pasada se anunció que se iban a hacer redadas masivas por todo Estados Unidos, incluyendo las ciudades de Miami, Los Ángeles, Houston, Dallas, New Orleans, New York, San Francisco, Denver, Colorado y creo que Las Vegas, Nevada también estaba incluido. Hasta ahora las redadas sí están tomando pie, no se están haciendo de la forma que imaginábamos, es decir, no nos imaginábamos que iban a estar enfocándose solamente en personas que tienen órdenes de deportación. La verdad que lo que han reportado otros abogados y ciudadanos por todas las ciudades de Estados Unidos ha sido de que las redadas realmente están siendo llevadas de forma random. Es decir, lo mismo ponen un punto de chequeo en una carretera, que ponen que entran en un supermercado a pedir documentación, que entran en un lugar de trabajo a pedir documentación, o sea, que en un sitio de construcción o cosas así, o que van a un barrio específico y piden información. Entonces, debido a que no lo están haciendo de forma sistemática, sino más bien que lo están haciendo de forma random, quiero hablar con ustedes en referencia a qué pueden hacer. Ustedes tienen un derecho constitucional a negarse a responderle a inmigración sobre su estatus migratorio. Si viene un policía de ICE y te dice, demuéstrame tus papeles y tu estatus en el país, tú tienes derecho a negarte. Tú le puedes decir, no te voy a responder, yo quiero hablar con un abogado. Bajo bajo la Constitución de los Estados Unidos, en el 5 mandamiento habla del derecho para evitar culparte a ti mismo, self-incrimination, y le da a una persona el derecho de dar información, cualquier tipo de información que puede ser usado en su contra. El haber entrado de forma ilegal a los Estados Unidos y estar fuera de estatus es información que se puede usar en su contra. Por lo tanto, tú tienes derecho a negarte a responder sobre esta información. No solo eso, si inmigración le toca la puerta y le dice, nosotros queremos entrar a su casa, o ábranos la puerta que queremos hablar con usted y esas cosas, ustedes tienen derecho a negarse. Tienen derecho a decirle a inmigración, no, si no vienes con una orden judicial firmada por un juez, no te voy a abrir la puerta. Le dicen al oficial que le pase la orden por debajo. Y fíjense en la firma que diga que viene firmado por un juez. Si dice firmado por Deportation Officer o Director of Immigration and Customs Enforcement o oficial no sé qué y esto y lo otro, no le tienen que abrir la puerta a nadie. Si viene firmada por un juez y en la firma dice juez federal tal y tal,
Entonces sí tienen una obligación a cumplir con esa búsqueda. Esto es algo muy importante porque muchas personas le pasan el documento, ven que dicen que es una orden de arresto o es una orden de búsqueda y que viene firmada y no se dan cuenta que no viene firmada por un juez, viene firmada por un oficial. Y una orden de búsqueda bajo el Immigration and Nationality Act, es decir, bajo el INA, no tiene validez constitucional. Solo aquellas órdenes de búsquedas que son firmadas por un juez son válidas. Por lo tanto, ustedes tienen derecho a rehacerse. Una vez que ustedes abren la puerta, que le dan información sobre su estatus migratorio, que entregan sus documentos, entonces ya ahí están, ya ahí no tienen defensa, porque ya ahí se considera que es un proceso voluntario y no hay nada que se pueda hacer para defenderlos. Así que mucho ojo, conozcan sus derechos, infórmense bien de sus derechos y manténganse al tanto de sus noticias. Aquellas personas que tengan órdenes de deportación, si son cubanos, si se están reportando a las oficinas de Immigration and Customs Enforcement de manera periódica, no deben preocuparse, sigan cumpliendo con sus reportes mensuales o anuales o cada vez que sea necesario. Si son detenidos por inmigración, para evitar que se los lleven de nuevo, pues preséntenle copia de esos papeles que se están reportando de manera sistemática a inmigración, para que así puedan evitar cualquier problema. Vamos a hablar un poquitico de aquellas personas, de los cambios del asilo. Compartimos el día martes la noticia y la quiero volver a retomar. El presidente Trump anuncia el lunes de que está poniendo en vigor una ley que le exija a las personas que han atravesado por un tercer país que pidan asilo en un tercer país. La ley entra en regla el día martes y ya está pública y ya está siendo enforzada. Número 1, no sabemos si aquellas personas que entraron a Estados Unidos y fueron regresados a México si le van a aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene una excepción que dice, esta regla no va a aplicar a las personas que ya estén dentro del país. Técnicamente estas personas estuvieron dentro del país antes de que las reglas estuviesen en pie y fueron regresados, pero ya ellos presentaron su solicitud y se les había empezado un proceso de deportación antes de que la ley entrara en vigor y por lo tanto esta ley no se la deben aplicar a ellos. Esto es algo que le tocaría pelear a los abogados de inmigración. Ya se puso una demanda en contra de esta regulación. La demanda ha sido presentada, si más no me equivoco, fue presentada en el estado de California. Cuando tengamos una decisión, pues les haremos saber, pero esperamos que no tengamos información sobre esta ley, sobre esta demanda por los próximos 30 días más o menos. Para aquellas personas que estén en tránsito o aquellas personas que estén esperando su turno en México, es muy probable de que esta ley sí se les aplique. Lo único que les queda es, número 1, si tienen miedo de regresar en México o permanecer en México, explicar por qué tienen miedo de regresar a México o de permanecer en México durante su entrevista de miedo creíble. Y número 2, tratar de que enseguida que se entren o antes de entrar, tener un abogado de inmigración contratado para que nada más los pasen al centro de detención para la entrevista de miedo creíble, los puedan representar. Así que esto es algo muy importante para que así el abogado pueda reclamar durante su entrevista de miedo creíble que esta ley no les debe aplicar a ustedes y que también los pueda representar durante la entrevista, porque la regulación nueva dice que en la entrevista de miedo creíble para tomar la decisión también van a aplicar esta regulación, es decir, el oficial va a estar indagando sobre este tema para determinar si la persona puede pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Así que esto es algo muy serio, es una regulación definitiva para realmente cerrarle las puertas tanto a centroamericanos como a personas de cualquier parte del mundo que hayan querido usar la vía de atravesar México o otros países para entregarse en la frontera de los Estados Unidos. Así que mejor que pueden hacer si están en estas circunstancias, que hablen con un familiar que esté aquí dentro del país, que contacte con un abogado de inmigración lo antes posible para que los puedan representar.
Y con esta información pues voy a proceder con preguntas y respuestas. Si uno cambia de categoría de F2B a F1 o F3, ¿se reinicia el tiempo de proceso para la reunificación familiar o ya se tiene en cuenta el tiempo que ya se estaba tramitando? Ok, cambió de categoría de F1 a F3 porque se casó. Si se le toma en tiempo el priority date, no cambia. So, si tú eras un F1 y te casaste y ahora te vas para F3, pues tu priority date sigue siendo el mismo. Hola doctora, soy cubana y tengo mi parol y la primera corte me llegó 2 días antes de aplicar para la ley de ajuste. ¿Qué me recomienda? Les recomiendo que cuando vayas a esa primera corte lleves tu aplicación de asilo y le digas también al juez que tienes intenciones de aplicar para la ley de ajuste cubano. Buenas tardes, quisiera saber si esta ley está activa para los que ya tienen turno en la frontera, que están apuntados antes del 16. Gracias. Esta ley sí entra en vigor para los que están apuntados en la lista y es algo que hay que tener que va a haber que pelear porque estaban haciendo lo correcto. O sea, ustedes se presentaron, les dijeron que tenían que esperar el turno y lo estaban esperando de forma sistemática y ahora les aplican esta ley, pero como técnicamente todavía no estaban dentro del país, sí se les va a aplicar. Lo que hay que pelear es que lo que había mencionado anteriormente, uno, que deben si tienen miedo de regresar a México por miedos de persecución en México, y dos, explicar por qué no pueden aplicar para asilo en México y definitivamente tener una representación legal en su proceso de miedo creíble. Hola, soy cubana, entré por el río, estoy en Estados Unidos. ¿Qué debo hacer para solicitar mi parol y obtener mis papeles? No puedes solicitar parol porque entraste de forma ilegal y ya estás aquí, aparte que ya no le están dando parol a los cubanos. Lo que tienes que hacer es aplicar para el asilo y tienes que hacerlo antes del año. Hola y saludos doctora, si llego vía aérea y estoy durante 6 meses en Estados Unidos, ¿cómo hago para estar legal los próximos 6 meses para aplicar después del año y el día? ¿O debo comenzar algún trámite con usted como abogada de inmigración? Las personas que entran de forma legal, yo nunca les recomiendo que apliquen para una extensión de la visa de turista, al menos que tengan bases reales e intención de regresar a Cuba y que puedan demostrar por qué es que se van a quedar, porque puedan demostrar por qué es que están pidiendo esta extensión. Porque si usted presenta una solicitud de la extensión de la visa de turista sin explicar y sin tener bases para pedir esta extensión, inmigración puede tomar esta aplicación como un fraude y le pueden negar después su residencia una vez que la presente. Mi recomendación a la mayoría de las personas que vienen a verme es: no hagas nada y quédate esos 6 meses ilegales. Vete preparando con tiempo suficiente antes de cumplir el año para hacer tus papeles de la residencia. Así, cuando cumplas el año y el día, ya tengas los papeles de la residencia en mano. Quiero reclamar a mi mamá. Ella y mi padrastro se casaron antes de yo cumplir 18, pero luego se divorciaron, luego de que yo tenía 20 años. Y al tiempo se volvieron a casar. ¿Puedo reclamarlo a él también? Ellos están juntos desde que yo tenía 1 año y tengo una hermana que es su hija. Ok, me da mucha pena con tu padrastro, pero creo que no. Como ellos se casaron, se divorciaron y después se volvieron a casar, creo que no lo vas a poder solicitar. Tendríamos que verificar, pero no estoy completamente segura, pero creo que no lo vas a poder presentarle la reclamación. Abogada, buen día. Una pregunta, por favor. Tengo un familiar en un centro de Luisiana. ¿Esta ley ayudará a los que ya están ahí? Gracias. No, esta ley no ayuda a nadie. Esta ley no ayuda a nadie realmente. Y si estás en Luisiana, pues no le va a afectar porque ya está aquí adentro, pero no lo va a ayudar. Quisiera saber qué tiempo está demorando después de terminar los 6 pasos con NBC para que te den la entrevista en Guyana. Si soy ciudadano, estoy reclamando a mi esposa y a mi hijo menor. Gracias. Para los ciudadanos americanos están demorando como unos 6 o 7 meses. Hola doctora, la nueva normativa que entró en vigencia el martes afecta a los que llevan meses esperando en la lista para entrar legal por el puente a pedir asilo político en los Estados Unidos. ¿Me puede explicar, por favor? Ya habíamos respondido esa pregunta.
Sí, técnicamente no estaban aquí en Estados Unidos cuando entró la ley en vigor y sí los va a afectar. Habría que pelear por las bases antes explicadas. Una, que tienes miedo, un miedo creíble de regresar a México. Dos, si aplicas, ¿por qué no puedes aplicar para asilo en México o en cualquier otro país que hayas atravesado? Y tres, el tener una representación legal en todo momento de tu entrevista de miedo creíble y todas esas cosas para que esto quede bien plasmado y no te vayan a negar la entrevista de miedo creíble. Abogada, soy F2B con fecha de prioridad octubre 30 del 2014. ¿Puedo llamar para cancelar el parol y continuar con la reclamación familiar? Sí, puedes cancelar el parol, pero ellos te piden que hagan esa solicitud por escrito, no aceptan una sola llamada. Tienen que hacer la solicitud por escrito. Abogada, buen día. Soy cubano y en la frontera me dieron unos papeles que son bajo palabra. ¿Qué usted me recomienda? Cuando las personas entran por la frontera y los dejan salir bajo palabra, tienen que presentar el asilo para poder tener un estatus legal aquí en Estados Unidos. Doctora, ¿se implementará la ley que se promulgó una jueza federal para que a los detenidos le den fianza o ya está en vigor, según decían noticias, se hacía vigente julio 16? Está en vigor los jueces para la... ¿Qué pasa? Que ellos hace unos cuantos meses salió una regulación que decía que las personas que habían entrado de forma reciente no podían solicitar fianza. Esta jueza establece de que no es así. Si la persona entró de forma reciente y califica para pedir fianza, puede hacerlo aunque esté en proceso de asilo. Incluso ayer mismo tuvimos un juez que nos aprobó la fianza a pesar de que la persona había entrado recientemente a los Estados Unidos. Doctora, necesito saber si mi hija está casada con un americano legítimo. Ella es cubana por más de 14 años y vive aquí en Estados Unidos hace 10 años. ¿Qué pasos tiene que dar para su ciudadanía? Tiene que aplicar para la ciudadanía lo antes posible. O sea, ya tienen mucho más de tiempo para hacerlo. Hola abogada, si en la aplicación I-485, en las preguntas que son de responder sí o no, las personas que la llenó se equivocó en 3 respuestas y en vez de poner sí puso no, ese error puede traer problemas para que la aprueben la residencia. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mi recomendación es que manden una carta de inmigración solicitando de que esas preguntas sean arregladas. Tienen que hacer una carta poniendo el número de caso, el nombre del aplicante, la aplicación que está haciendo y explicar a mano de que se le hizo de que hubo ese error en la aplicación y que quieren enmendar esas respuestas. Doctora, mi esposo está en Luisiana con su miedo creíble desde hace 2 meses y no le llega a corte. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hay de la ley de la jueza federal? Si tu esposo entró de forma ilegal y no es un arriving alien, puede presentar una moción de fianza. ¿Las cortes para bajar fianza se mantienen en los centros de detención o con estas nuevas medidas se han suspendido? Las cortes para fianzas no se han suspendido. Hola doctora, soy cubana y mi esposo mexicano. ¿Cómo es el proceso para que él aplique para su residencia mediante la ley de ajuste cubano? Tu esposo tiene que haber entrado legal, tiene que llevar 1 año y 1 día en el país y hay que demostrar que tú eres cubana de nacimiento. Si una persona entró sin parol y no tiene ningún documento, le retuvieron su pasaporte y otros documentos, ¿cómo puede pedir a inmigración su pasaporte y cómo puede sacarlo nuevamente? Sacarlo nuevamente lo puede solicitar en Washington o no le van a entregar el pasaporte de inmigración al menos que el proceso de deportación ya haya sido terminado o que ya tenga el asilo aprobado. Tengo un amigo en la frontera del Paso, ya se entregó a la policía de Estados Unidos y le dieron día de juicio. ¿Qué tiene que hacer? Debería contratar a un abogado para que le revise el caso y ver qué proceso va a hacer con el caso de inmigración. ¿Cuánto tiempo demora la reclamación de ciudadano americano a hija viuda y sus 3 hijos menores de edad? Ciudadano americano a hija soltera sería como unos 7 años más o menos. Van por el año creo que 2012, ¿no? 2012 iban. Sí. Si a mí me soltaron en 3 días, nunca me vio un juez de inmigración, nos soltó a mí, a mi esposa y mi hijo, con unos papeles que son bajo palabra y no tengo fecha de corte. ¿Qué me recomienda usted?
les recomiendo que apliquen para el asilo lo antes posible. Hola doctor, entré con mi parol y me llegó la primera corte 2 días antes de aplicar para la ley de ajuste. ¿Qué me recomienda? ¿Ya no había preguntado eso antes o otra persona? Es otra persona. Ok, les recomiendo que vaya con la solicitud de el asilo a esta primera corte y que le expliques al juez que vas a hacer también la residencia para que te dé más tiempo a esperar a que tu residencia sea decidida. Mucho ojo, pasaron una reglamentación para quitar los intérpretes y van a parar de usar intérpretes en las cortes de inmigración. No sabemos cuándo van a poner esto en pie, pero manténganse al tanto de las noticias porque puede ser que esto entre en vigor también y que para las cortes preliminares paren de usar intérpretes, y esto realmente pues es una pena porque con los intérpretes pues las personas se podían ir adelantando solo, irse representando solo, pero ahora que no tienen intérpretes pues sí deberían ir con una representación adecuada para que puedan hablar por usted, porque si no, no se van a poder defender. Hola abogada, tengo a mi hermano en Miami en un centro de detención con orden de deportación para Cuba. ¿Qué posibilidades hay de que un abogado interfiera por él para uno no lo deporten? Gracias, tengo solo 5 días. Ok, mi recomendación es que presenten una apelación al Board of Immigration Appeals si es que hace menos de 30 días que le pusieron esta orden de deportación y si es que hay bases para apelar la orden de deportación. Hola abogada, ¿cuánto tomará USCIS otra vez los casos de IR en CR? Y quiero saber también si los casos de F2A tendrán prioridad hasta el cierre fiscal. Al parecer sí, los casos de F2A están teniendo prioridad antes del cierre fiscal. No sabemos cuándo es que van a retomar las entrevistas, pero quiero dejar bien claro con todos los oyentes que este rumor de que están solo programando a los F2A no es cierto, porque yo he tenido clientes con IR y CR que sí han sido programados para entrevistas. Abogada, tengo un familiar en la frontera del lado de México esperando para entrar. Quiero ir a verlo. ¿Puedo viajar por vía terrestre y cruzar solo con mi residencia ya que no cuento con pasaporte? Muy buena pregunta. Creo que no te dejan salir si no tienes el pasaporte. Mi sobrino tiene el turno para la corte en agosto y es del grupo que está esperando en México. ¿A él le afecta la nueva ley? Sí, desafortunadamente. Bueno, él tiene corte. Él entró y lo deben haber devuelto y ahora tiene corte. Entonces, como él técnicamente entró a los Estados Unidos antes de que entrara esta ley en vigor, pues no le debe afectar esta ley. Hola doctora, mi hermano en Panamá y en México pidió asilo y se lo denegaron. Él tiene los papeles de los dos países. ¿Puede pedir asilo en Estados Unidos? Sí, puede pedir. Esta ley no le va a afectar porque tiene la documentación de que lo presentó en los dos países y se lo negaron. Abogada, ¿es seguro presentarse en Guyana por visa de turismo y tengo que tener dirección en Guyana para presentarme? No tienes que tener dirección en Guyana para presentarte, pero por lo que tengo entendido, Guyana no aprueba mucho estas aplicaciones de visas de turista. ¿Puedo recibir visa de negocio para Estados Unidos desde Guyana? Visa de negocio, si alguien si alguien te hace los trámites para que puedas entrar a Estados Unidos con la visa de trabajo, pues sí. Hola abogada, si los casos está cerrado desde julio 2018, ¿qué tiempo más está demorando la entrevista para Guyana? Soy cubana y mi esposo residente de Estados Unidos. Ya te debe llegar tu entrevista para el próximo mes porque el tiempo máximo son 12 o 13 meses para que les llegue la entrevista. Gracias doctora Claudia, su asistente, por leer y explicar mi comentario. Yo vivo en Austria y me gustaría viajar a los Estados Unidos y al año y un día aplicar para mi residencia. Tengo visa por 3 meses, me recomienda extenderla 3 meses más y luego quedarme legal y entonces preparar la documentación para aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día. ¿Tendré problemas para poder justificar los 6 meses que estuve ilegal en el país? No tienes que justificar el tiempo que te quedaste ilegal en el país, pero lo que me queda de duda es esta visa de 3 meses. Porque si tú estás entrando con el ESTA,
que es la visa que le dan a los europeos, no puedes pedir una extensión. Si estás entrando con una visa de turismo, sí puedes pedir una extensión siempre y cuando tú tengas manera de justificar la extensión. Buen día, abogada. Tengo a mi hermano que en diciembre de este año cumple los 21 años y está dentro del programa Parol junto con mis padres desde el 2014 y está aprobado y aún no tiene entrevista. ¿Puede que lo saquen del programa por su edad? Gracias. Sí, puede que lo saquen del programa por su edad si ya va a cumplir la mayoría de edad. Lo que habría que ver si el muchacho lo protegería el CESPA y que pueda venir con sus padres bajo el CESPA. Abogada, las personas que están en un centro de detención que no tienen la entrevista del miedo creíble aún, ¿no aplican a la ley nueva de asilo? No, no aplican porque ya están dentro de los Estados Unidos. Mi novio es residente, yo llevo 2 meses aquí de visita, pues soy ciudadana española. Nosotros podemos casarnos aquí dentro de los 90 días. El proceso de cambio de estatus comenzaría de forma inmediata sin tener que salir del país. No, un residente no puede hacerle un cambio de estatus a una persona que viene bajo ESTA. Si tú entraste con el ESTA y quieres hacer un cambio de estatus, solo lo puedes hacer si estás casada con un ciudadano americano. Si estás casado con un residente, te pueden poner una orden de deportación expedita y te pueden sacar del país y aparte negarte la residencia y la petición no te la van a negar, pero sí te pueden negar la residencia. Así que no lo hagas. No te cases y espera el año del día si es que te quieres quedar aquí en Estados Unidos y tu esposo es cubano o tú eres cubana. Otherwise, espera que tu esposo sea ciudadano americano. Hola, tengo un familiar por 4 meses en Luisiana con miedo creíble. No le han dado ni parol ni fianza. ¿Qué puedo hacer? Si el muchacho entró de manera ilegal, pudiera solicitar la fianza. Tiene que presentar una moción para solicitar esta fianza. Hola, mi hermano y sobrino ya les aprobaron el creíble y llevan 3 meses detenidos aquí. ¿Hasta cuándo ellos los pueden tener? Llevan 3 meses detenidos. O sea, si no presentan una moción para fianza, no los van a dejar libre. Desafortunadamente, la corte dijo que no había límite para el tiempo que una persona puede estar detenido, así que pueden estar detenidos de forma indefinida, pero si califican para pedir una fianza, la deben pedir. Doctora, cuando se habla de aplicar para un asilo, ya después de salir bajo fianza, ¿lo que se debe hacer es contratar un abogado obligatoriamente? No, tú puedes llenar la aplicación de asilo tú mismo y la puedes mandar, pero tienes que saber a dónde mandarlo, cómo llenar bien la aplicación. Obviamente la aplicación tiene que estar redactada en inglés, tiene que estar llenada en su totalidad, hacer las copias necesarias, mandársela al Departamento de Homeland Security, mandarla a la Corte de Inmigración, asegurarte de que te pongan el sello, de que tengas evidencia de que se presentó para que puedas después hacer tu permiso de trabajo. Siempre es mejor contratar un abogado o por lo menos tratar de asistir a algún lugar donde ayuden a las personas que hagan servicios públicos y que les ayuden a presentar estas aplicaciones para que todo les salga bien. Si alguien entra a los Estados Unidos ilegal, pero sin que nadie lo detenga, ¿a qué tiempo puede aplicar al asilo? ¿Al año y un día? No, al asilo hay que hacerlo antes del año de estar aquí en Estados Unidos. Hola, caso F2A. ¿Qué documentos debo presentar en la entrevista en Guyana? La lista de los documentos está disponible en el website del Departamento de Estado. Honestamente son tantos que sí, podemos pasar media hora aquí hablando de la lista de los documentos. Así que entra en el Departamento de Estado, List of Posts, puedes poner online Department of State List of Posts, te va a enseñar todas las embajadas que hay. Abres Georgetown, Guyana, y ahí te dice la lista de documentos que hace falta, incluyendo los pasos que tienes que seguir para programar la entrevista, para hacerte el chequeo médico y todo lo que tienes que llevar a la entrevista. Hola Claudia, soy cubana, mi niño es ciudadano italiano. ¿Yo podría traerlo antes y no esperar por el proceso de reclamación? Si el niño tiene un ESTA, sí. ¿Qué tiempo están demorando las reclamaciones de padres residentes a hijas solteras mayores de edad? Para la persona anterior, disculpa. Si el niño tiene un ESTA, lo puedes entrar y tiene 2 opciones, que se mantenga entrando y saliendo hasta que le apruebe la reclamación o
que espere el año y el día aquí en Estados Unidos si es que el niño es cubano o tú eres cubana de nacimiento. Adelante con la otra pregunta. ¿Qué tiempo están demorando las reclamaciones de padres residentes a hijas solteras mayores de edad? De padres residentes a hijas solteras mayores de edad se están demorando 7 años para que la visa, la fecha de prioridad esté disponible. Hola doctora, ¿cuánto se está demorando la reclamación de un ciudadano a su esposa en Cuba? Como hoy chequeé, decía 11 meses a 14 meses, pero el tiempo promedio realmente era de 8 meses a 11 meses. No sé por qué ha aumentado tanto el tiempo de espera para esta reclamación. Ya tuve mi primera corte y ya hice mi aplicación de residencia y puse huellas. Tengo mi segunda corte el mes próximo. ¿Qué usted me recomienda? Que vayas con los recibos de la residencia. Tienes que llevar copias, no lleves los originales. Llévate copias, 3 copias, para que se las des la copia de los recibos al juez. Muy buenos días, abogada. Soy cubano. Salí hace 2 meses del centro de detención con parol y miedo creíble. El año y un día lo cumplo en febrero 2020. Sin embargo, mi primera corte me la pusieron para noviembre próximo. Muchos me han aconsejado posponer la cita y esperar cumplir el año y un día. ¿Qué usted me aconseja? No, ve a tu cita y explícale al juez exactamente qué es lo que vas a hacer. Que vas a hacer el asilo, que vas a hacer la residencia, y el juez te va a indicar qué va a pasar con tu caso, ¿ok? Y con esta pregunta me despido por el día de hoy. Gracias a todos los oyentes por seguir mis videos. Por favor, aquellos que tengan familiares aquí en Estados Unidos que le puedan poner una reclamación, sobre todo aquellas personas que tengan novia o esposo aquí o esposa, que estén pensando entrar a los Estados Unidos a través de México, les pido que no lo hagan. Tomen esto en cuenta. Muchas personas, y son casos bien tristes, tienen familiares aquí, tienen a sus esposos aquí, tienen a su esposa aquí, o tienen a un novio o una novia que se pudiera casar con ellos, que los pueda traer de manera legal, y por el desespero no quieren esperar y están entrando de forma ilegal. Les pido por favor que no lo hagan, porque están arriesgando su vida y realmente pues no van a resolver ningún problema con las cosas como están el día de hoy. Lo mejor que pueden hacer es esperar para que puedan entrar de vía legal y pues al final puedan tener una residencia y luego una ciudadanía. Y con esto me despido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias a la página de Cuba en Miami por confiar en mí. Y les deseo muy buen fin de semana. Aquí nos vemos la próxima semana con otro segmento de inmigración. Gracias.